Lucas capítulo 17, versículo 11. Vamos a compartir, vamos a leer, vamos a meditar. Usted va a interactuar conmigo. Vamos a tener una lectura interactiva. Esta es una historia que solo Lucas la narra. De los 4 evangelios, solo Lucas saca a relucir esta historia de los 10 leprosos. Vamos a leerla. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, y dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha... El Señor es tan bueno, ¿no? Usted ya lee la historia, ¿verdad? Y va comiendo de ella, va absorbiendo de ella. Yo la he leído como 2 semanas. Y ahora que estoy leyendo encontré otra cosa más. Yo decía, si ya tengo todo. Mire, voy a ponerme los lentes para verlos. Usted sabe quién era el leproso, ¿verdad? Vamos a hacer un contexto. Vamos a ver. No voy a tomar a la iglesia como que todos saben de todo, por lo tanto vamos a generalizar y vamos a hablar del contexto. Los leprosos no es la lepra de hoy. En ese tiempo, la lepra que había en ese tiempo tiene otro nombre. Era una lepra que no solamente descamaba la piel, sino que la botaba, la destruía y se caía a pedazos, incluso con parte de los miembros del cuerpo. En el Antiguo Testamento los leprosos eran exiliados, ¿ok? Era parte de la ley de Dios porque la lepra era contagiosa. No toda, pero la gran parte. Por lo tanto, como tema general, por sanidad, ¿verdad? Se exiliaban o se mandaban a cuarentena, para hacerlo más contemporáneo. Pero esta cuarentena era de por vida. Quiere decir que apenas a alguien le salía lepra, esa persona perdía casa, familia, trabajo, ciudad, perdía todo. Era un muerto en vida. Además de eso, además de lo que conllevaba la exclusión, ¿verdad?, social, había también un estigma de que el que era leproso era pecador. Había un estigma espiritual, un estigma moral. Además de eso, tenía que vivir con la hediondez de la enfermedad misma. Porque al podrirse la carne, es que ¿cuánto han comprado carne y la han abierto? No te recuerdo, hermana. Tu experiencia. Horror, la casa queda pasada, imagínense un trozo pequeño. ¿Cuánto más el cuerpo que siguen las células vivas y empiezan a botar la muerte? O sea, era una cosa pero espantosa. Entonces la persona vive con el dolor físico y el dolor emocional de estar separado de sus seres queridos y además excluido. Estas personas no eran cuidadas por nadie porque eran, además de esto, ellos eran, nadie los podía tocar ni acercarse a ellos. Los que los tocaban y se acercaban a ellos eran inmundos, según el Antiguo Testamento, según la ley de Dios. Ahora uno dice, bueno, qué malo era Dios.
para los que me están viendo. No era malo Dios, sino que era parte en ese tiempo no había médico, no había alcohol gel, no había nada de lo que usted ve hoy. Por lo tanto, no podemos pensar con la mentalidad de hoy en ese tiempo. Había que hacer, ¿verdad?, tomar medidas extremas. Leyes sanitarias, por supuesto, así mismo le llama la Biblia, leyes sanitarias. Por lo tanto, nadie podía acercarse a esas personas, excluido de la sociedad, excluido de sus familias, como le decía, muertos en vida. Se le asignaba muchas veces una aldea para que estuvieran todos juntos, no se sintieran tan solos, porque por supuesto no podían tocar a gente limpia, pero entre ellos ya podían estar juntos, ¿no? Cuando pasa Jesús por este lugar, como le digo, este es el único libro que cuenta de los 10 leprosos. Dice que él debe pasar por la aldea. Cuando alguien quería pasar por ese lugar, se daba una vuelta en U y seguía el camino para no pasar por la aldea. Era una vuelta totalmente extraña y rara, pero nadie la hacía. Jesús siempre, el otro contexto que tiene que ver que Jesús siempre andaba con sus discípulos y le iba enseñando a medida que iba caminando, que iba con ellos en el camino. Aprendían los discípulos. Todo tenía que ver con una enseñanza. Todo tenía que ver con un porqué, las preguntas. Todo lo que Jesús hacía era porque andaba con sus discípulos. No porque él no supiera, no porque él estuviera en dudas, todo era porque estaba enseñando a 12 apóstoles en ese tiempo, discípulos. Entonces, este es el contexto de la historia. La Biblia nos narra y dice que pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y pidieron. ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron? Misericordia. La misericordia conlleva muchas cosas. La misericordia conlleva pan. Ellos no podían trabajar. Jesús andaba con 12 más. Entonces lo más probable es que para los leprosos, este Mesías, este maestro que andaba con sus discípulos, tuviera pan. ¿O no? Lo más probable es que para estos leprosos, este Mesías o este maestro fuera la provisión del día. Nosotros miramos el texto, pero no lo analizamos. Ellos no pidieron en ningún momento ser sanos. Ellos pidieron misericordia. Dice que Jesús le dice, mire, ellos le dijeron maestro, ¿ve? Se dieron cuenta que Jesús era un maestro que andaba con sus discípulos, no era raro. Había muchos maestros que andaban enseñando a sus discípulos. Recuerden que había una escuela de maestros. Por lo tanto, ellos sin saber, dicen, ten misericordia de nosotros. ¿Verdad? Cuando él los vio, les dijo, id o vayan, muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué pasaba? Cada vez que un leproso se sanaba por ese motivo, tenían que ir al sacerdote. El sacerdote veía las llagas, y esto está en el libro de Levítico. Las llagas tenían que tener ciertos requisitos, que brillara, que no brillara, que tuviera pelo blanco, que no tuviera, etcétera. De acuerdo al requisito que pedía el sacerdote, el hombre era aceptado en la comunidad nuevamente y era dado sano, tenía un tiempo de purificación y volvía a su familia. Estos eran ritos que solamente lo conocían los sacerdotes y los judíos. Sigamos avanzando en la lectura. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Quiere decir que estas manchas, que estas heridas, ¿verdad?, cicatrizaron. Fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado,
mire, de nuevo, de camino fueron limpiados, pero este vio que fue bendito sea Dios. ¿Sabía usted que cuando eran limpios seguían con la mancha, seguían con la herida? Solo que la herida dejaba de supurar, quedaban con el hoyo, quedaban con todo eso. Es como cuando usted se corta o se quema, ¿verdad? Queda la cicatriz. Él fue sanado. Dice que cuando él vio que fue sanado, se devuelve, ¿verdad? Y va donde Jesús, y me saco los lentes para leer de nuevo. Dice, entonces viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Bendito sea Dios. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Mire, como le digo, 2 semanas que llevo más o menos sentada al lado del Señor. Yo uso mi imaginación espiritual. Entonces me senté al lado del Señor ahí en la aldea, mirando a los samaritanos, a los leprosos, mirando al Señor, mirando a los leprosos, mirando al Señor. Ya, fueron obedientes, ¿verdad? Primero uno ve obediencia, primero vemos fe, porque ellos van, el Señor les dice, vayan, obediencia. Luego en el camino fueron sanos, fe, ¿verdad? Todo ok. Fe y obediencia. Evangélicos obedientes. Evangélicos con fe. Pero y Lucas dice, este era samaritano. ¿Sabe lo que dijo cuando el Señor dijo, vayan de camino? ¿Sabe lo que dijo el samaritano? Pues yo estaba viéndolo, pues yo lo escuché. No, nada que hacer. Soy samaritano. Yo no puedo presentarme a donde un sacerdote, menos salir de la aldea, si entre judío y samaritano no se llevan. Entonces, ¿sabe lo que hizo el samaritano? Solamente se dio la vuelta y caminó. Y yo vi que agachó la cabeza. Y caminó. Junto con los demás quizá iban conversando. Porque ahí podían conversar. Porque ahí no había judío ni samaritano. Ahí había el leproso. Sin embargo, cuando él se da cuenta que la voz del maestro, que la voz del que no discrimina, que la voz del que no le interesa, que lo sanó, que al caminar él diciendo, yo no tengo ninguna esperanza, esto es para ellos, no es para mí, esto lo reciben ellos son los escogidos, ellos son el pueblo apartado, ellos son el pueblo separado, ellos son los benditos, ellos son, yo no. Él recibe sanidad. Entonces, por supuesto que él se da vuelta y glorifica al Señor porque él recibió un don no merecido. ¿Cómo se llama? Gracia. El samaritano que no tenía que recibir nada recibe gracia. Recibe la sanidad que este maestro le entrega por una palabra. Vayan. Vayan. Se devuelve, por supuesto, asombradísimo, gritando. Imagínese, él iba a volver a su casa, él iba a volver a sus hijos, él iba a volver a trabajar, él iba a volver a ver a su esposa, a su mamá, él iba a poder caminar con las demás personas normal. Había sido sanado, había sido rescatado de la muerte. Se devuelve gritando. ¡Aleluya! Por Dios, ¿quién ha recibido una sanidad y ha gritado de esa forma? Somos pocos. Porque otros bueno. Entonces él gritó, aleluya.
¿Y sabe lo otro que hace? Dice que y se postró rostro a tierra a sus pies. Se postró rostro en tierra a sus pies. Ananías, ven. Corre, pero para ayer. Híncate a mis pies, con la cabeza a mis pies. No, con las manos, la cabeza, todo. Dale, no mires a nadie. Eso hizo el samaritano. Rostro en tierra, alabó al Señor. Y el Señor le dijo: párate, hijo. Tu fe, te ha limpiado. Te hizo sano. Te ha salvado, hermano. Imagínate un samaritano. Los 9 recibieron limpieza. Y el samaritano recibió sanidad. ¿Sabe por qué? Porque dijo Jesús. Dice, respondiéndole Jesús. Jesús, ¿sabe a qué es lo que respondió? ¿A qué respondió? Hermano, atento a la lectura y a la historia. Vaya conmigo, usted está conmigo ahí sentada, sentado y sentada, ya no estoy sola al lado del Señor. ¿A qué respondió Jesús? Mire, leamos el verso. El 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Respondiendo Jesús dijo, ¿a qué le respondió Jesús? Respondió a la gratitud. Dice que dando gracias, y Jesús le respondió, no eran 10. No eran 10. No éramos 80, no éramos 120, no éramos... ¿Dónde están tus hermanos? ¿No eran más los que tenían que estar aquí agradecidos? ¿No recibieron todos del don divino? ¿No recibieron todos de la bendición? Dice que Jesús respondió a la acción de gracias. Fue el único que se dio vuelta a agradecer. ¿Sabe lo que decían los demás? Nuestro padre Abraham. La ley dice que si somos sanos tenemos que ir a... Se olvidaron del milagro. Dieron por sentados que ellos eran dignos de ser limpios. Dieron por sentados que ellos eran dignos de recibir lo que tienen. Lo dieron por asociado, lo dieron por hecho. Yo me merezco lo que he hecho porque yo trabajo, yo me esfuerzo, por lo tanto yo recibo. Olvidándose que fue gracia. Pero el samaritano que no tenía nada, que él sabía que en él no había nada, que no tenía brillo personal, que lo único que podía brillar en un minuto era la lepra, que lo único que cuando aparecía frente a la gente común le sonaba la campanita de inmundo. Era lo único importante. Cuando aparecía él, la gente gritaba ¡leproso! Y corrían. Él se devuelve a dar gracias. Porque solo un corazón, hermano querido, solo una persona que sabe de dónde Dios la sacó, solo una persona que sabe quién es y quién no es agradecido. Y sabe lo que fue, él lo que agradeció fue la sanidad. Él no tenía idea de salvación. El evangelio como salvación no se había predicado. Solamente se le había hablado a los judíos y él quizás había escuchado a Bautista.
que Juan Bautista predicaba del arrepentimiento. Pero quizás jamás entendió lo que era salvación. Yo creo cuando él se va, yo lo quedo mirando y yo le digo al Señor, lo más probable es que él te siguió, ¿verdad, Señor? Que fue uno de los discípulos más adelante, cuando se dio cuenta que el evangelio se emancipó para todos. Mis hermanos, el pecado en nosotros es una lepra. Y déjeme decirle que usted y yo, 120 pulsaciones por minuto, gloria a Dios. Déjeme decirle que usted y yo vivimos con la lepra. Ninguno se salva. Somos todos igualitos y tenemos lepra en el cuerpo. Y si no es por la sangre del Hijo bendito de Dios, no somos limpios, porque la Biblia dice, de modo que si alguno permanece en Cristo, nueva criatura es. Si usted no permanece en Cristo, su pecado lo va a condenar igual. La lepra del pecado en su carne se va a sentir igual. La Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne. Solamente en Cristo, mis hermanos, solamente estando en Él, nuestra vida es limpia y podemos ser dignificados. Pero en Cristo, ni sus dones, ni sus habilidades, ni mi elocuencia a nosotros nos hace mejor que el otro, ni mejor para Dios. El único mejor para Dios es Cristo. Somos iguales para Dios, hermano. Todos vivimos con la lepra. Este pecado que dice Romanos 7. Leamos Romanos 7. Para que después no nos digamos Romanos 7. ¿Cierto? (7:21) Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Salmo 51. Usted se lo sabe, ¿verdad? Cuando David peca y hace esa aberrosidad, esa atrocidad, gracias amor, estoy como el Mario, esa atrocidad. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David pecó, tomó la mujer de su mejor escudero, mandó a matar al escudero para él quedarse con la esposa. ¿Se acuerda? Muy bien. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más y límpiame de mis pecados. Límpiame. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿sabes lo que te lleva cuando Dios hace todo esto en ti y tú lo tienes asociado a ti? ¿Lo tienes presente? Te lleva a lo que llevó al samaritano. Número 1, a agradecer. Y número 2, a postrarse. Una persona agradecida es una persona que ora. Perdóneme, por favor, perdóneme. Yo no lo quiero ofender, no está en mí ofenderlo voluntariamente. Pero si usted no ora, usted es un mal agradecido. Lo único que a usted le impide orar es porque usted no agradece la salvación. Es porque usted quiere los panes, quiere los peces, quiere esto, quiere la casa propia. Y mientras no tenga casa propia, mientras no tenga esto, usted no ora porque usted no es bendecido, olvidándose
de la limpieza de sus antiguos pecados. Porque fue hace tantos años atrás que usted jura que hoy día es 3 veces santo. Mi hermano, vivimos en este pecado, en este cuerpito que todos los días Dios lo huele. ¿Y sabe a qué huele? Ajá, a carne podrida. Pedazo de carne. A carne podrida. Pero el Padre ve a Cristo y a su sangre y nos ve limpios por Cristo. Pero si usted no va a Cristo, vuelve a sus antiguos pecados. Creyendo estar limpio, usted no está limpio, mijito. Usted está cochino. Usted está hediondo. Y su carne manifiesta su estado. Un día sí, un día no. Como así, anda inconstante. Hoy día quiero, hoy día no quiero. Porque lo más probable es que el pecado, que la lepra haya afectado sus emociones, su alma. Lo más probable es que haya falta de perdón. Lo más probable es que haya murmuración. Lo más probable es que haya descontento. Lo más probable es que haya comparación. Todo eso es lepra en nuestra vida. Y si nosotros no vamos al maestro y le decimos: Señor, ten misericordia. ¿Qué quiere usted? No, pero la salvación no se pierde y entramos en temas teológicos tontos. Porque no ha vuelto ninguno que haya sido salvo y esté aquí contándonos. No se murió, fue salvo, resucitó y volvió y dijo: no, yo soy salvo, yo fui al cielo y ahora estoy aquí. Mentira. No ha vuelto, no hay nadie. Usted mientras esté aquí por fe es salvo. ¿O no? Justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él. Pero mientras no estemos aferrados a Él, usted no sabe, no tenemos idea, solo creemos, solo tenemos. Como el apóstol Pablo dice, vemos, ¿verdad? A ver, como dijo el Señor, lo oculto le pertenece a Dios, lo revelado a los hombres. Nosotros acá vemos lo que la palabra nos enseña y por fe lo creemos, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, si no fuera así, vivimos de nuevo. ¿Te acuerdas, amor? Romano parece que lo dice. Si no creyéramos que el Señor resucitó de los muertos y que Él nos limpió con su sangre, nosotros seguimos viviendo en nuestros pecados. No existe salvación, no existe nada. Todo lo que nosotros vivimos hoy lo vivimos por fe en Cristo. Por esa misma fe, hermanos, nosotros cada día debemos volver al Señor. ¿Sabe cómo? Como volvió el samaritano, como volvió este perro, como volvió este bastardo. Porque usted dice, hoy la palabra fuerte. No, si así les llamaban, bastardos y perros. Porque eran judíos mezclados con distintas naciones. Entonces, mientras nosotros no tomemos esta palabra y digamos, Señor, verdaderamente yo vivo en un cuerpo de pecado y cada día yo debo acercarme a ti para ser limpio. Cada día yo debo, Señor, yo no puedo confiarme que me salvaste hace 30 años. A mí. Yo no puedo vivir hoy día confiando en la salvación de hace 30 años atrás y olvidarme de que cada día debo presentarme delante del Señor, humillarme delante de Él y decir, Señor, ten misericordia, ayúdame en este proceso de santificación. Porque el proceso de santificación, como dijo un pastor el otro día en Instagram, fue muy bueno. El Espíritu Santo nos empodera para ser santificados, pero Él no nos santifica. El proceso de santificación lo hacemos nosotros. Colosenses, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Hagan pues morir. Yo debo hacer morir. Yo debo negarme. Me cuesta un montón.
Es que, hermano, si a usted no le cuesta, bendito sea Dios. Si yo hablo fuerte con micrófono, sin micrófono hablo más fuerte. Y cuando me enojo levanto más la voz. Me cuesta. Pero si cada día yo no reconozco eso delante del Señor, ¿cómo obtengo gracia? ¿Cómo vamos a obtener gracia por ser lindo? ¿Porque estudió más teología más años? ¿Porque viene de una iglesia o de otra? ¿O su papá o su familia o mi abuela oró por mí? No, hermano. La salvación es personal, no es colectiva. ¿No se da cuenta? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos se salvaron? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo podemos aprender de un texto tan liviano? Pero si lo miramos con los ojos de Jesús, ¿qué quería decirnos el Señor? Hermano, déjeme volver a repetir la palabra. Somos todos iguales. Tenemos distintas asignaciones, deberes. Tenemos distinto trabajo, distintos roles. Pero en Cristo somos todos iguales. El apóstol Pablo dice: no hay mujer ni hombre, no hay griego ni judío. Son todos delante de Dios iguales. Pero en mi casa, mi esposo es mi autoridad. Ese es su rol, es su deber y su bendición. ¿Me entiende, hermano? Nunca debemos olvidar. Decía David: hazme sentir el olor. Que lo que yo tengo hoy día no me haga olvidar que sigo siendo leprosa. Que se entienda lo que están viendo a través de Facebook. Es una alegoría acerca del pecado y la lepra. Que no se nos olvide que llegamos a la tierra sin nada y ciertamente nada nos vamos a llevar. Que su primera y su prioridad en esta tierra es su santificación y luego lo demás. Es como dijo el Señor ahí: nadie más vino a glorificar. Mire, al otro lado. Vivimos para la gloria de Dios. Debemos esforzarnos, hermano, pero que es terrible. Cuesta. Yo quiero. ¿Cuál estábamos leyendo? 17:11, ¿verdad? Sí, acá lo tengo. 17:11. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios? ¿Se da cuenta que la vida cristiana es glorificar a Dios? Por eso que el apóstol Pablo dice: glorifiquen a Dios con vuestros cuerpos, con nuestras acciones. No, hermanos, si yo me quedo en la casa, yo me conecto. Yo adoro a Dios, yo alabo a Dios, no nos veamos la suerte entre hermanos. No, hermano, si está bien, si hay una situación, ¿verdad? Si hay una situación complicada, si hay una situación difícil, quédese en casa. Pero si usted no tiene una situación difícil, usted demuestra su gratitud primero sirviendo a Dios en su casa y luego congregándose. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene hambre del Señor. El hambre por Dios y la gratitud lo van a hacer glorificar a Dios. Mis hermanos, no le permita la carne. No le permita su carne, no le dé el gusto en todo. Si está bien. Está bien, usted quiere descansar, descanse, es cierto, el cuerpo se cansa. Pero no le demos el gusto en todo cuando las cosas de Dios se tienen que hacer, cuando su servicio y su devoción, como cantábamos en una canción que ministraba mi hermana, hablaba de la devoción. Nosotros debemos ser personas con devoción a Dios. Usted y yo debemos tener
una vida devota a Dios. Ah, ¿para qué tanto? Sí, hermano, es para tanto. Usted debe ser 100% cristiano. Porque menos de eso vamos a ser vomitados. O frío. Sencillo, ¿no? Todo a la luz de este precioso hombre samaritano. Todo mirando a este hombre que no servía, hermano. Ninguno servíamos. Los dones nos sirven. ¿Usted cree que el creador de Facebook, por ser creador de Facebook, tener millones de pesos, es salvo? ¿Por ser inteligente? ¿O no se acuerda que el hombre más inteligente estaba en una silla de ruedas, parapléjico, cuadrapléjico y todos los plégicos, porque lo único que movía era su boca? ¿Se da cuenta, hermano, que eso nos sirve? Que lo que usted sepa, mi pastor, aquí me presento, estoy a su servicio. Hermano, esté al servicio de Dios primero, luego del pastor. Si no lo vemos aquí en la congregación, en las oraciones, en los estudios, por favor, no se presente con sus dones. Déjelos afuera. Deje que el Señor lo mueva, lo promueva. La Biblia dice que el Señor nos exaltará cuando fuere tiempo. No se exalte solito. Huélase antes de querer exaltarse y diga: ¿verdad que tengo lepra? Si el Señor me conoce, ¿verdad? En tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. En tu nombre, Señor, predicamos. En tu nombre, Señor. ¿Y ustedes quiénes son? No hay gloria en que usted predique en el nombre si usted no vive para el nombre o para el hombre. No sirve que usted ayune los domingos con nuestro pastor si en la semana usted vive una vida de pecado y quiere el día domingo como religioso pulgarse en el ayuno. No sirve, hermano. 100% cristianos. Entonces usted dice: sí, yo soy 100% cristiano, pero tengo debilidades. Yo me esfuerzo, oro, busco al Señor, pero tengo debilidades. Bienvenido a la comunidad de los débiles. ¿Cierto? Bienvenido a la comunidad de los leprosos. A uno le falta el dedo, al otro la nariz, al otro. Bienvenido. Bienvenido aquel que puso como aquel que puso su cabeza a los pies de él y le dijo: Señor, gracias. Nada más. Es que no tengo que orar. Acuérdese del leproso. Gracias. Porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, ¿ve? ¿Ve o no? ¿Ve cómo la canción recién puedo hacer la vida? ¿No ve que nos basta solo con, si no la vivimos? Póngase de pie. Vamos a orar, por favor, no se mueva. Elí, ayúdame con la luz, por favor. Vamos a orar al Señor y nos vamos a postrar. ¿Y sabe lo que le va a decir a usted al Señor? No le diga que es leproso, porque ya lo sabe. Le vamos a dar gracias. Vamos a ser agradecidos. Porque el Señor dijo: y solo tú volviste a dar gloria. No le dijo: volviste a dar gracia. Porque cuando usted es agradecido, glorifica a Dios. Cierre sus ojos y deje que el Espíritu Santo ahí. Póstrese como quiera. Si quiere se postra físicamente o si quiere se postra al Señor. Vamos a orar unos minutitos. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre
delante del Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Vamos, ríndase delante del Señor. Este es el momento. Yo me rindo Así es, a Señor. Él. Gracias por salvarnos. Yo me rindo Gracias por a rescatarnos, Señor. Él. Gracias, Señor. Todo a Gracias, Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Sí, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Padre, en el nombre de Jesús oramos delante de ti, Señor, aleluya. Gracias por habernos limpiado, Señor, del pecado. Gracias por limpiarnos, Señor, aleluya, de las viejas obras, de las antiguas obras, de todo lo que vivimos, Señor. Gracias, Padre Santo, por darnos vida eterna, salvación a través de Cristo. Gracias por la sangre preciosa de Cristo que nos lava, que nos limpia de esta maldición del pecado y nos hace aceptos para presentarnos delante de ti. Gracias por la salvación, Señor, aleluya. Gracias porque un día vendrás por nosotros a buscarnos. Gracias, Señor. Gracias por perdonarnos, por hacernos dignos, por dignificar nuestra vida. Gracias por hacernos habitar en familia, Señor. Gracias, aleluya, por el lugar de trabajo que nos has dado. Gracias, Señor. Gracias por Cristo.